Carol Burnett hizo reír a millones durante 11 años seguidos, pero en 1977 hizo algo que hizo llorar a todo su equipo. El episodio se emitió una vez y rompió los corazones de los espectadores. Los críticos lo calificaron de brillante. Los premios llovieron, pero Carol nunca lo volvió a ver ni una sola vez en 47 años. Dijo que era demasiado real. El sketch le tocó tan de cerca que no pudo soportar verse a sí misma en él. ¿Qué hizo que la mujer más divertida de Estados Unidos se negara a enfrentarse a su propia actuación? Carol Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de dolor. Sus padres, ambos alcohólicos, eran incapaces de cuidar de ella. Su padre trabajaba en un cine, pero no podía mantener un empleo durante mucho tiempo. Su madre bebía tanto como él y no estaba emocionalmente presente. Ambos morirían más tarde de enfermedades relacionadas con el alcohol. Cuando Carol era solo una niña, ya había aprendido lo que se sentía al no ser querida. Las personas que más debían quererla habían preferido los biberones a los cuentos. Era un mundo solitario e impredecible, y Carol aprendió pronto que la risa podía protegerla de la ruptura. Cuando sus padres renunciaron por completo a criarla, Carol fue acogida por su abuela materna, Mabel White. En 1940, dejaron Texas y se mudaron a Hollywood, pero no había alfombra roja esperando. Vivían en una estrecha habitación de una pensión destartalada rodeados de otras almas rotas, adictos, enfermos mentales, personas que se aferraban a la esperanza mientras pasaban hambre gracias a la asistencia social. Carol y su abuela sobrevivían con $20 a la semana, apenas lo suficiente para comer, por no hablar de un sueño. Pero Mabel le dio a Carol lo que nunca antes había tenido: amor incondicional. Era pobre, sí, pero por fin estaba a salvo. En medio de aquel caos, Carol inventó una escapatoria. Creó una hermana gemela de mentira llamada Karen. Karen era todo lo que Carol no era. Segura de sí misma, hermosa, siempre sonriente. Y Carol la hizo tan real que hasta los otros inquilinos creyeron que existía. Subía corriendo por la escalera de incendios, se cambiaba de ropa, de peinado y reaparecía como Karen, encantadora y juguetona. Minutos después, volvía como Carol. El hecho de que estos adultos, muchos de los cuales apenas se sostenían a sí mismos, se lo creyeran, dice mucho tanto de la habilidad interpretativa de Carol como de lo mucho que todos en aquella casa necesitaban algo alegre en lo que creer. Pero algunas escapadas eran más reales que otras. Todos los sábados, Carol y su abuela iban al cine. Las entradas costaban 25 céntimos para dos, más del 10% de sus ingresos semanales. Durante esas pocas horas, Carol dejó atrás la pintura desconchada, los gritos y el miedo. En la pantalla, la vida brillaba, las estrellas bailaban, la gente se besaba, había comida, belleza y orden. Pero cuando rodaron los créditos, la supervivencia volvió a la pantalla. No podían permitirse papel higiénico en casa, así que lo robaban tranquilamente del baño del teatro. No estaban avergonzados, estaban desesperados. Incluso a los 7 años, Carol entendía lo que significaba tener hambre de algo más que comida. Un día, sentada en aquel cine a oscuras, oyó el famoso grito de Tarzán de Johnny Weissmuller. Le cayó como un rayo. En casa, empezó a imitarla obsesivamente, perfeccionando cada tono y ritmo. No tenía ni idea de que estaba entrenando su voz, desarrollando el tipo de control de la respiración que la mayoría de los cantantes tardan años en dominar. Era solo un juego, pero se convirtió en su firma. Más tarde, ese grito arrancaría carcajadas y aplausos en sus actuaciones en directo. Lo que empezó como una imitación infantil se convirtió en una de las primeras herramientas de su arsenal cómico. Cuando Carol terminó el instituto, solo tenía un sueño: el periodismo. Su madre siempre había querido ser escritora, y Carol se sintió obligada a terminar lo que su madre no pudo. La UCLA era el objetivo, pero cuando llegó el momento de matricularse, se enfrentó a una realidad brutal. No tenía los $50 necesarios para cubrir la matrícula. Eso es alrededor de $600 de hoy. Para la mayoría de la gente, habría significado el final. Y por un tiempo, parecía que lo era. Entonces sucedió algo extraño. Un extraño cuya identidad ella nunca supo intervino y pagó la cantidad. Sin condiciones, sin explicaciones. Solo el dinero suficiente para cambiar su vida. Pensaba estudiar periodismo en la UCLA.
Pero una clase optativa de teatro puso su mundo patas arriba. En esa clase, algo dentro de ella hizo clic. Ya no era tímida, ya no era pobre ni invisible. Era divertida, ruidosa y estaba completamente viva. Sus profesores se dieron cuenta, también sus compañeros. Podía cantar, actuar y hacer reír al mismo tiempo. De repente, el periodismo se le quedó pequeño. Cambió de carrera. Era arriesgado, pero por primera vez en su vida, no estaba sobreviviendo. Estaba soñando. El riesgo no tardó en dar sus frutos. Al final de su primer año, fue nombrada la recién llegada más prometedora del programa de teatro de la UCLA. Era más que un título. Era una profecía. Le dijo que no estaba loca por perseguir ese sueño. Le dio valor para esforzarse más, para tomarse en serio el escenario y para dejar de disculparse por querer algo más que sobrevivir. El premio le abrió las puertas a mejores papeles en producciones escolares y al apoyo de mentores que se dieron cuenta de que no era como las demás. No era una actriz más. Tenía una chispa que no se podía fingir. En 1954, Carol Burnett era una estudiante universitaria que trabajaba como acomodadora por 65 céntimos la hora cuando su vida dio un extraño giro en una fiesta en San Diego. No estaba allí para celebrar. Estaba metiendo hors-d'oeuvres en el bolso para llevárselas a su abuela. Fue entonces cuando un extraño vestido de forma elegante se acercó a ella. No estaba en el mundo del espectáculo. Era un millonario constructor de barcos de La Joya. Carol le dijo que soñaba con ir a Nueva York para triunfar en Broadway, pero que ni siquiera podía permitirse pagar los $43 de la matrícula de la UCLA. El hombre le hizo una oferta que sonaba demasiado buena para ser verdad. $1,000 para ella y su novio Don Soyan, pero les dio 3 reglas. No revelar nunca su nombre. Solo usar el dinero para llegar a Nueva York. Y si lo lograban, tenían que ayudar a otros a hacer lo mismo. No quería reconocimiento. Solo dijo que alguien le había ayudado una vez y que él estaba devolviendo el favor. Su mujer diría más tarde que ya había hecho este tipo de cosas antes para gasolineras, restaurantes y gente que perseguía sueños. Con los $2,000 en la mano, Carol y Don hicieron las maletas y dejaron atrás la UCLA. Se dirigieron al este en 1954, aunque Carol nunca había ido más allá de Texas. No conocía a nadie en Nueva York, pero no le importaba. Más tarde dijo, no sabía lo suficiente como para tener miedo. Aterrizaron en la ciudad y se registraron en el Hotel Algonquin a $9 la noche. Era demasiado. El dinero empezó a desaparecer rápidamente. En un momento dado, Carol rompió a llorar mientras hacía una llamada a cobro revertido a su familia, que le suplicaba que volviera. Cuando estaba a punto de darse por vencida, oyó un anuncio en la radio. Un huracán llamado Carol se acercaba a la costa. Lo tomó como una señal. De alguna manera, le dio fuerzas para quedarse. Pronto se encontró en un mundo completamente diferente. El club de ensayo. Era una vieja pensión para mujeres jóvenes que intentaban entrar en el mundo de las artes. Por $18 a la semana, Carol consiguió un catre en una habitación compartida con otras 4 actrices. Solo había un baño y un armario. Pero para ella, era el paraíso. Había estado durmiendo en un sofá en casa. El lugar bullía de energía. Chicas practicando líneas, cantando, corriendo con rulos en el pelo. Para llegar a fin de mes, Carol trabajaba de noche como chica de la escotilla y hacía audiciones durante el día. No era glamuroso, pero era real. En marzo de 1955, ella y las otras chicas montaron un espectáculo llamado Rehearsal Club Review y enviaron invitaciones por correo a agentes y productores. Grandes nombres como Marlene Dietrich se presentaron. Esa noche, las puertas comenzaron a abrirse. Su primera gran oportunidad vino de algo totalmente ridículo. Una canción de amor sobre John Foster Dulles, el rígido y ultra serio secretario de Estado de E.U., escrita por Ken Welch. Era una canción de broma, exagerada y absurda. Pero Carol la interpretó tan perfectamente que se convirtió en su firma. El público enloqueció. La invitaron al programa de Jack Paar y luego al de Ed Sullivan. El 6 de enero de 1957, salió al escenario del Sullivan con las rodillas temblorosas, pero al final de su actuación, la gente aullaba de risa. En agosto de ese mismo año, volvió a interpretar la canción de Dulles, además de una parodia de Puppy Love. Esa ridícula balada la convirtió en la comidilla de la comedia neoyorquina. Durante los 5 años siguientes, Carol siguió dando guerra.
Tuvo un pequeño papel en el programa de Paul Winchell en 1955, donde interpretaba a la novia de un muñeco de ventrílocuo. Eso la llevó a un papel junto a Buddy Hackett en Stanley, que solo duró un año. Pero en 1959, todo cambió. Carol consiguió el papel principal en Once Upon a Mattress, un nuevo musical off-Broadway que fue seleccionado para Broadway. Interpretó a la princesa Wilfred, una chica ruidosa y torpe del pantano que no se parecía en nada a las princesas de los cuentos de hadas. El espectáculo alcanzó una gran popularidad. Obtuvo su primera nominación al Tony, y el 22 de junio de 1959, exactamente 5 años después de que ella recibiera aquel misterioso préstamo, Carol y Don devolvieron la totalidad de los $2,000. El millonario nunca respondió. Permaneció anónimo hasta el final. Para entonces, Carol ganaba $500 a la semana, lo que para ella era como ganar el premio gordo. Once Upon a Mattress ni siquiera iba a ser un éxito. Comenzó como un pequeño proyecto de campamento de verano. A los críticos no les encantó cuando debutó en Broadway en mayo de 1959, pero al público sí. El espectáculo duró 470 representaciones, pasando de teatro en teatro. La actuación de Carol hizo la diferencia. Cuando abandonó el reparto en junio de 1960, el espectáculo se vino abajo en una semana. Su sustituta solo duró 8 representaciones antes de cerrar por completo. Carol se había vuelto insustituible, entonces llegó el show de Gary Moore. De 1959 a 1962, Carol pasó de ser una estrella emergente a toda una potencia televisiva. Ganó su primer Emmy en 1962 y su personaje de señora de la limpieza se convirtió en un icono. Pero el verdadero impacto de aquel programa fue lo que le enseñó. Las preguntas y respuestas no ensayadas de Gary Moore inspiraron las interacciones en directo con el público que más tarde definirían el show de Carol Burnett. El programa también ayudó a lanzar a otras grandes estrellas, como Don Knotts y Jonathan Winters. Se emitió de 1950 a 1967 y se convirtió en uno de los programas de variedades más influyentes de la historia. Para Carol, fue una clase magistral de sincronización, carácter y riesgo. En 1962, volvió a ocurrir algo mágico, esta vez en el Carnegie Hall. CBS dudaba en dejarla hacer un especial con Julie Andrews. Dijeron que Julie no era lo suficientemente famosa y Carol ya estaba en la televisión todas las semanas. Pero una noche, después de un evento promocional, los 2 ejecutivos a cargo, Michael Dann y Oscar Katz, vieron a Carol luchando por conseguir un taxi. Ella bromeó diciendo que probablemente un camionero la llevaría a casa. Momentos después, un camión se detuvo y se ofreció a llevarla. Los ejecutivos lo tomaron como el destino. El programa fue aprobado. Ese especial, Julie and Carol at Carnegie Hall, ganó 3 premios importantes, entre ellos un Emmy y un Rose d'Or. Columbia Records incluso lanzó una banda sonora que alcanzó el número 85 en las listas de éxitos, pero nada comparado con lo que vino después. El 11 de septiembre de 1967 se estrenó el show de Carol Burnett y con él, la televisión cambió para siempre. Carol rompió un muro que nadie pensaba que una mujer podía romper. ChatGPT dijo, durante 11 temporadas seguidas, del 11 de septiembre de 1967 al 29 de marzo de 1978, el show de Carol Burnett atrajo a 30 millones de espectadores cada semana. Eso no fue solo bueno, fue histórico. Pocos programas han alcanzado ese tipo de audiencia. Se convirtió en algo más que entretenimiento. Fue un acontecimiento. La revista Time incluso lo nombró uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. TV Guide la situó en el puesto 17. Variety en el 23. Así de grande fue. Pero no se trataba solo de grandes cifras. El programa cambió la propia televisión. Fue uno de los primeros programas de variedades en presentar sketches cómicos en directo ante el público. Ese estilo pasó a inspirar Saturday Night Live. Y Carol Burnett abrió un camino serio. Ella no era solo otra estrella. Fue una de las primeras mujeres en dirigir su propio programa de variedades. En una época en que la mayor parte de la televisión estaba dirigida por hombres, ella cambió las reglas y abrió la puerta a innumerables mujeres en la comedia. No importaba el día ni la franja horaria. El programa se mantenía fuerte.
Tanto si se emitía los lunes a las 10 de la noche como los sábados más tarde. La gente seguía viéndolo. Ese tipo de constancia es poco frecuente. Y no solo los fans se dieron cuenta. Durante sus 11 años de emisión, el show de Carol Burnett ganó la friolera de 25 premios Emmy en prime time. Así es. 25. Los premios no fueron todos en una sola área. Tampoco. El programa ganó por escritura, material musical, coreografía y, por supuesto, mejor serie de variedades. Harvey Korman ganó 4 Emmys en 1969, 1971, 1972 y 1974 por su excelente interpretación secundaria. Tim Conway también ganó 4, 3 por interpretación y 1 por guión. Incluso la última temporada de la serie, en 1978, fue un éxito, arrasando en varias categorías, incluida la de mejor serie de variedades, y la cosa no quedó ahí. La propia Carol Burnett se llevó a casa 2 Globos de Oro a la mejor actriz de comedia o musical en 1977 y 1978. El programa también ganó el People's Choice Award al programa de variedades favorito 3 años seguidos. En 1975, 1977 y 1978. Ese tipo de barrida en tantos premios diferentes consolidó su lugar en la realeza de la televisión. Desde entonces, la mayoría de los programas de variedades ni siquiera se le han acercado. Pero entre bastidores, no todo eran risas y aplausos. Durante la 7ª temporada del programa, Harvey Korman estuvo a punto de marcharse para siempre. Esa semana, entre las estrellas invitadas estaban Tim Conway y la cantante Petula Clark, 2 de las personas más amables del mundo del espectáculo. Pero Korman no estaba de humor. Durante los ensayos, era grosero e irritable. Carol Burnett normalmente dejaba pasar las cosas, pero no esta vez. Después de la grabación del viernes por la noche, le preguntó qué estaba pasando. Korman dio una respuesta brutal. «No soy feliz aquí», dijo. Luego le cerró la puerta del camerino en la cara. Eso fue todo. Burnett llamó a su agente y lo despidió. Pero durante el fin de semana, Korman cambió de opinión. Pidió otra oportunidad. Burnett accedió, pero con una condición. Le dijo, «El lunes por la mañana quiero verte saltando y silbando por el pasillo de la CBS». Y eso es exactamente lo que hizo cuando salió del ascensor el lunes por la mañana. Estaba saltando y silbando. Burnett se echó a reír y mandó a hacer una placa para su puerta. Mr. Happy Go Lucky. Korman permaneció en la serie hasta la temporada 10. Luego llegó Tim Conway. Conway era el comodín. Tenía una regla: nunca darlo todo en los ensayos. Guardaba sus mejores momentos para las grabaciones en directo, aunque eso desconcertara a los demás. «Algunas cosas surgen en el momento», dijo una vez, «y otras las guardo en el fondo de mi mente». Gracias a esta estrategia, cada actuación era nueva y totalmente imprevisible. Harvey Korman lo dijo mejor. Nunca hace nada de la misma manera 2 veces. El momento más famoso del caos de Conway se produjo durante la historia del elefante en un sketch de la serie familiar. Contaba una larga y ridícula historia sobre un elefante de circo. Mientras él divagaba, Carol Burnett, Vicki Lawrence y Dick Van Dyke hacían todo lo posible por no salirse del personaje. Pero la historia era cada vez más divertida y extraña. Al final, incluso Vicki Lawrence perdió el control. Ella respondió con una frase tan inesperada que hizo reír a todos los presentes. ¿Estás seguro de que ese pequeño ha terminado? Incluso Conway rompió a reír histéricamente. Momentos como ese se convirtieron en el alma del programa. Crudo, real y completamente sin guión. Pero no todas las escenas eran divertidas. En 1977, ocurrió algo que sacudió profundamente a Carol Burnett. Vino de uno de los sketches recurrentes, La Familia. Interpretó a Eunice Higgins, una mujer agobiada por la decepción y los sueños rotos. Normalmente, el sketch mezclaba comedia con disfunción, pero esta vez se arriesgaron. Sin bromas, sin exageraciones, solo dolor. El sketch se llamaba The Gong Show. En él, Eunice cree que cantar sentimientos en un concurso de talentos la lanzará por fin a la fama. En lugar de eso, los jueces se burlan de ella. Uno de ellos fue interpretado por el presentador Alan Luton. Burnett interpretó el papel sin tapujos, sin acento raro, sin movimientos tontos. Y al final, todo el equipo estaba a punto de llorar. Cuando se emitió el episodio, no perdió su garra.
La cámara retrocedió lentamente sobre el rostro bañado en lágrimas de Eunice mientras las luces se atenuaban. Sin música, sin risas, solo angustia. Los espectadores se quedaron atónitos. La crítica la alabó, pero Burnett no volvió a verla. En una entrevista de 2010, dijo que era demasiado real. El dolor de Eunice parecía el mío, porque era real. Burnett había crecido en la pobreza. Sabía lo que era soñar a lo grande y que se rieran de ti. Ese sketch le tocó demasiado de cerca. Más tarde explicó sus sentimientos en una entrevista con Harper's Bazaar. Me alegro de que lo hiciéramos, dijo. Pero no era de lo que iba nuestro programa. Estábamos allí para hacer que la gente olvidara sus problemas, no para recordárselos. Aún así, el sketch dejó huella. En 1982, dio lugar a una película para televisión titulada Eunice y a una comedia derivada llamada Mama's Family. Burnett acabó abandonando la comedia, descontento con su dirección, pero el episodio original siguió siendo legendario. Carol Burnett no solo hacía reír. Entre bastidores, su vida estuvo llena de desengaños, caos y batallas familiares que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Todo empezó en la universidad, cuando conoció a su primer marido, Don Soyan. Eran jóvenes. Estaban enamorados y ambos soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo. Nació en Omaha en 1928 y tenía grandes ambiciones en Broadway. Se conocieron en la UCLA en 1952 y se casaron 3 años después, en 1955. Pero su historia de amor no duró. La hija de Don, fruto de una relación anterior, murió y él nunca volvió a ser el mismo. La carrera de Carol despegó mientras que la de él se estancó. La presión resquebrajó su matrimonio. Se separaron el día de Navidad de 1959 y se divorciaron en 1962. Don luchó contra la depresión y el alcoholismo hasta su muerte en 1990. Con solo 62 años, nunca alcanzó los sueños escénicos que una vez tuvo. Carol no permaneció soltera mucho tiempo. Poco después conoció a Joe Hamilton. Joe era un importante productor de televisión y ya tenía 8 hijos de su anterior matrimonio. También había producido el concierto de Carol en el Carnegie Hall en 1962. Se casaron en 1963 y trabajaron juntos en su exitoso programa. Tuvieron 3 hijas, Carrie, Jody y Erin, y un aborto en 1965. Con las 8 de Joe y las 3 suyas, su casa estaba siempre llena. Ganó 5 premios Emmy mientras producía el programa de Carol. Pero mientras sus carreras se disparaban, su vida hogareña se resquebrajaba. En 1976, el National Enquirer publicó la mentira de que Carol estaba borracha en un restaurante sentada cerca de Henry Kissinger. Eso la golpeó duro. No solo porque era falsa, sino porque llevaba años denunciando el alcoholismo. Demandó al tabloide por $1,6 millones. El caso duró 5 años y reveló lo imprudentes que pueden llegar a ser los tabloides. Un informador a sueldo había dicho al periódico que Carol no estaba borracha, pero publicaron la historia de todos modos. Ganó el caso, pero tras apelar, se llegó a un acuerdo por unos $200,000. No se trataba de dinero, se trataba de limpiar su nombre. Y cambió el periodismo sensacionalista para siempre. Pero la mayor batalla de su vida no fue en los tribunales, fue en casa. A finales de los 70, su hija Carrie cayó de lleno en la drogadicción. Con solo 13 años, Carrie consumía cocaína, marihuana, hongos y quaaludes. Más tarde dijo que se drogaba para dejar de ser la hija de Carol Burnett y ser ella misma. De 1976 a 1979. Carol vio cómo se le escapaba su hija. La envió a rehabilitación tras rehabilitación. En un momento dado, Carrie se escapó de un centro de Texas. Carol temía perder a su hija para siempre. Carrie finalmente se puso sobria a los 17. Pero tuvo un costo. Carol tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Carrie la odiaba por ello. Pero Carol dijo una vez, «Tienes que amarlos lo suficiente como para dejar que te odien». Durante más de un año, no se hablaron. Pero ella nunca se rindió. Y cuando Carrie regresó, se volvieron más unidas que nunca. Carrie consiguió un papel importante en la serie de televisión Fama, demostrando que tenía talento propio. Ella y Carol actuaron juntas en películas, episodios y, finalmente, escribieron una obra de teatro llamada Hollywood Arms, basada en la vida de Carol. Estaban unidas por la cadera,
pero la tragedia volvió a golpearlas. En 2002, Carrie murió de una neumonía causada por un cáncer de pulmón que se le había extendido al cerebro. Solo tenía 38 años. Nunca llegó a ver estrenarse Hollywood Arms. Carol estaba destrozada, pero siguió adelante. Se lo debía a Carrie. El segundo matrimonio de Carol ya había terminado en 1984. Pero entonces, la adicción de Carrie, la presión de sus carreras y la tensión emocional habían desgastado a ella y a Joe Hamilton. Habían enviado a sus dos hijas menores a vivir a Hawái para que no vieran cómo sus padres se desmoronaban. Tras el divorcio, Joe permaneció cerca de la familia hasta que murió de cáncer en 1991. Pero incluso después de 2 matrimonios y 2 desamores masivos, Carol volvió a encontrar el amor. A finales de los 90, conoció a Brian Miller mientras actuaba en Long Beach. Él era 23 años más joven, pero eso no importaba. Se casaron en 2001. Ella tenía 68 y él 45.